Bienvenidos a su programa Pasos Eternos. Estamos aquí reunidos para ver un tema que hoy en día vamos a estar hablando acerca del servicio, pero también vamos a estar hablando lo que eso refleja, si es una carga o es un privilegio servir al Señor. Le queremos dar la bienvenida a todos los que se están conectando con nosotros en este programa. Le damos la bienvenida y también queremos saludar porque va a estar con nosotros hoy en día Germán. Te damos la bienvenida. Germán, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí estamos. Les saludo, hermano, en el nombre del Señor. Es el primer programa Primer del año episodio, 2020, claro. sí, el primer episodio del año 2025. Así que esperamos en el Señor Mira, que va a nos ser esté bien ayudando. entretenido este 2025 porque vamos a traer hartos temas que van a ser bien dinámicos. Vamos a estar viendo de parte temas juveniles y también vamos a estar hablando temas de la iglesia. Y creo que igual va a ser bien dinámico en ese sentido. Pero hoy en día vamos a hablar algo importante, ¿cierto? Ujú. Y vamos a comenzar con este tema porque es el servicio al Señor. Amén. ¿Cierto? ¿Cómo se considera el creyente en el servicio en el servicio de la iglesia? Y cómo pasa a ser de un deber a pasa a ser una bendición. O al Exacto, revés, sí. de bendición pasa a ser una carga. Claro, ¿cómo podría pasar eso? ¿Cómo podría pasar eso? Suena Entonces, extraño, pero pasa. La experiencia dice que pasa. bueno, eso es lo que vamos a estar tratando hoy en día y bueno, y lo queremos hacer esto siempre con el temor y la reverencia que se lleva nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Partamos. ¿Qué te parece, Germán? Sí, partamos con el tema de hoy. Y el encabezado, bueno, ya se les consultó a los hermanos de la iglesia, se les hizo ahí la pregunta. Y la pregunta era, ¿servir al Señor una carga o una bendición? Como adelantaste tú, Jacob, es una bendición, es un privilegio servir al Señor. Sabemos que no hay un privilegio más grande en esta tierra que es el servir a Dios. Servir a nuestro Señor Jesucristo, como también le encomendó antes de partir también a los discípulos. Entonces, bueno, aquí tengo unos versículos ahí como claves también para tocar esto. Primero vamos a partir explicando primero qué es lo que es servir. ¿Qué es lo que es servir al Señor? Claro. Sí. Partamos por esa base. ¿Qué crees tú que sería prudente definir la palabra servir? Servir. Bueno, el servicio al Señor pues, tiene que ver con todo lo que es trabajar en la obra de lo que nos encomendó el Señor. Eso es servicio. Eso es servicio a Dios. Trabajar en su obra. Y eso es bastante amplio. Todos vemos generalmente las cosas como las más visibles. El predicar la palabra, estar en un púlpito, no sé, en la calle, en un punto de predicación, evangelismo. Pero el servicio es muy amplio, es muy amplio. O sea, podemos decir que igual se podría clasificar de dos maneras. Por ejemplo, como la parte eclesiástica o también como la parte también evangelística. Que es amplio. Mira, un ejemplo clave de lo que es servicio, hablemos de los diáconos. Los diáconos se escogieron para el servicio de las mesas también, para atender a la viuda y a los huérfanos. Imagínate, ahí ya puedes ver que el servicio ellos no tenían encomendado la predicación, Mm. porque de hecho los apóstoles ahí dijeron, miren, nosotros tenemos que dedicarlo a la predicación, no podemos estar encargándonos de estas cosas, así que elijamos 7 hombres que sean llenos del Espíritu Santo, y eso también es clave. Es, Servir al Señor. mira, tocaste un tema Sí. importante porque esa palabra, ese diácono viene del griego diaconía, ¿cierto? Y ahí lo que quiere decir es un servicio, pero dado al don. Pablo lo utiliza Sí. después en el capítulo 12. Bueno, hay que entender un poquito la carta de Romanos capítulo 12, porque ahí es donde hace el corte de Pablo de empezar lo práctico, cuando termina lo teórico o lo teológico, ¿cierto? Y ahí comienza Pablo, de hecho, estoy justo aquí en Romanos, cuando Pablo cita esa parte, primeramente, antes de empezar los dones, Pablo dice, primeramente tengo que conocer cuál es la voluntad agradable del Señor, ¿cierto? Y una vez que pase eso, ¿cierto? Yo comienzo a considerar los dones. Y ahí cuando Exacto. empiece, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que no es dada, si es profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Después dice, o si de servicio, en servir. Y ahí ocupa la Sí. palabra diaconía. Esa es la palabra, es la palabra que nosotros la conocemos como diácono.
¿cierto? Y es la misma la que tú citaste en Hechos. Ese Ujú. está en Hechos 6, me parece, ¿cierto? Y citas esa misma palabra, pero en el sentido de las personas que tengan el don de servicio. Ahora, esa es una parte, ¿cierto? Pero ahora estamos hablando de un concepto de un servicio general, ¿cierto? No estamos segmentando el servicio solamente de una persona que tenga el don de servicio, sino Exacto. que a todos los creyentes. Sí, Todos así los es. creyentes, ¿tú crees que todos los creyentes tienen que servir? Todos los creyentes tienen que servir. Así también como dice la palabra que Dios también le dio dones, especialmente a su iglesia. Todos tenemos mínimo uno, algo que entregar para la obra, para el servicio de Ujú. la obra, para el trabajo en la obra. Y ahí también, cuando estaba hablando recién esto de saber también cuál es el don que el Señor también me entregó para el trabajo. A lo mejor yo he sabido de casos que siempre le gustó, no sé, la predicación, Claro. pero el Señor no lo llamó para predicar. Y como que luchan con eso y lo que hacen para el Señor no lo están haciendo con gozo porque lo que querían era predicar, o al revés, no querían predicar y ellos sienten que el Señor lo tiene ahí poco menos que obligado a ir predicando y lo que él era, no sé, pues ser músico para el Señor. Y hay casos así y parece increíble. Sí, sí es verdad, Ese es un punto también a destacar, sí es verdad. pero hay un punto más de Pero, fondo. pero volviendo al tema del servicio, entonces, tú me dices que todos los creyentes tienen que servir, Todos tienen que servir. todos tienen que estar sirviendo en la obra. Aquí no existe, en la obra del Señor no existe el cristiano pasivo. No existe el cristiano cruzado de brazos. Mm. No puede haber. O sea, los hay, pero no debería. Mira, No debería. Pablo hace una segmentación con las palabras al ocupar la palabra servir. Pablo ya nos mostró una forma de poder servir al Señor por medio del don, ¿cierto? De la palabra diaconía. Ahora va a ocupar otra palabra para definir el servicio que debe ocupar el creyente en la congregación. Pero más que nada en la congregación, sino a lo que tú dices, a una forma gran o general, Sí, ¿cierto? en términos Por generales. ejemplo, Pablo ocupa acá en el capítulo 6 de Romanos, va a ocupar y va a decir esto: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros cuerpos para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Ahí está las El dos, salto. ¿cierto? Ahí está las Sí. dos. Estaba sirviendo primeramente a la carne, al pecado, ¿cierto? Ahora no, ahora vas a servir a la justicia. A la Y aquí justicia, ya sí. no, Pablo ya no está ocupando la palabra diaconía como para decirte, este es el don que todos deben tener. No, Pablo está ocupando aquí la palabra dulos. ¿En qué sentido? Cuando ocupa la palabra, tú eres siervo. Cuando Pablo dice yo, siervo de Jesucristo, esa es la misma palabra, siervo. Pero aquí la Ujú. está ocupando en el servicio de servir. De servir. Sí. ¿En qué sentido? Esa palabra, dulos, viene del verbo deo, que quiere decir atar. Todos estamos atados, como diciendo que todos estamos atados a Jesucristo. Entonces, todo aquel que está atado a Jesucristo, puede que servir a la justicia. Entonces, ese es el sentido. Por ejemplo, Cristo dice, cuando Cristo estaba hablando en el Sermón del Monte, dice, ya tú no puedes servir a dos señores, Sí, ya bueno. no puedes servir a Dios ni tampoco a la riqueza. ¿Por qué? Porque tú estás atado. Es esa palabra que ocupa dulos nuevamente, de atarte. Tú estás atado no solamente a dos señores, sino que tú estás a uno. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, todo aquel que está atado o siendo servicio, esa palabra también se puede ocupar como, eh, como, como un esclavo, Sí, siendo sí, un sí, en esclavo, realidad dice ¿cierto? así, sí, la traducción es ser esclavo. Eso, Pero un esclavo no contra su voluntad. claro, Sí, es que igual hay que dejarlo claro, ya no esa esclavitud la cual tú estabas preso, incluso como decía antiguamente, por 7 años y después podías salir libre. No, ahora tú esta tú esclavitud es estás, voluntaria exacto, y de hecho existía también en aquellos tiempos esa esclavitud voluntaria, lo dice la palabra también ahí en el Antiguo Testamento cuando explica ahí en la ley y también Moisés habla acerca también de eso, de que después si el que está siendo esclavo
sagrada también y no siente, no tiene ningún problema en quedarse con el que es su dueño, puede quedarse voluntariamente. Bueno, Exacto. nosotros voluntariamente queremos servir al Señor como siervos. Es como esa parte cuando Josué dice, yo en mi casa Serviremos. serviremos a Jehová, Sí. ¿cierto? No hay ninguna obligación, No. sino que él, de hecho, él, en ese versículo, él antepone, le está diciendo al pueblo de Israel, Sí. ¿cierto? Que ellos se vuelvan a adorar al Señor, Ujú, ¿cierto? A servir al Señor, no como lo hicieron sus padres, ¿cierto? ujú, Sino que después dice, bueno, yo y mi casa serviremos al Señor. sí. O sea, Mira, algo que estamos conversando también, que para que no se me vaya, es algo que estamos conversando antes de empezar a grabar también, que no se vaya. ¿Qué es lo que no es servir al Señor? ¿Qué es lo que no es servir al Señor? ah, Voy a dar un ejemplo clave. El decir, yo no me pierdo ningún culto, voy a todos los cultos. Y eso digo, yo con esto sirvo al Señor. Y eso no es servir al Señor. Partamos de la base como el simple hecho de ir a la iglesia, ir y volver. Es como cuando a veces se decía, yo sirvo al Señor o soy cristiano porque voy y vuelvo, voy a la iglesia. Y no, el ir y venir de la iglesia no te convierte en un un siervo del servidor, Señor, un no te siervo, convierte en claro. un hijo de Dios. Tienes que tenerlo claro, ¿ya? Como algo puntual ahí entre medio, así entre paréntesis, de lo que es también el servicio Eso al también Señor. puede hablar acerca de la salvación, porque también algunos pueden decir de que yo soy salvo porque estoy yendo a la iglesia, o no me pierdo ningún culto y puedo ser salvo por eso. O Mm, también puedo ser salvo porque mis papás van al culto y yo por medio de mi papá también puedo ser salvo. Pero eso sí, es otro sí, tema otro que tema. debíamos tocar. Pero sí, o sea, el concepto que conlleva al servicio, creo que es la adoración. Es la adoración a Dios. ¿Por qué? Porque como Jesús hablaba con la, con, en el capítulo 4 de Juan, ¿Para la samaritana? con la samaritana, ¿cierto? Dice que Llegará el Dios momento en que ni busca, aquí ni allá claro, habrá Dios está buscando adoradores adoradores que le adoren en en espíritu espíritu y en y en verdad, verdad. ¿cierto? Hay una voluntad propia de querer buscar a Dios, pero también Dios nos llama, pero también que le adoremos de todo corazón, pero es la adoración a Dios. Nuestro servicio, ahora, nuestro servicio, lo que nosotros ponemos en el servicio para el Señor, lo hacemos para que Él se lleve la gloria y para que Él se Amén. lleve la adoración en el servicio o en el trabajo o en el Y lo hacemos por gratitud. también. Lo hacemos por gratitud. Uno sirve al Señor por gratitud. Si bien ahí podemos también ahí ver eh, en 1 Corintios 15:58, en Gálatas 6:9, vemos que también Dios nos premia a través también de eso. Nos premia, nos retribuye. También tú ahí mandaste también unos versículos también claros que dice que se le reconozca a todo aquel que trabaja en la obra del Señor, que se le Mm, reconozca. Eso le habla a también. nosotros, a los que estamos ahí viendo cómo un pastor trabaja, a los que están por cabeza trabajan en la obra, reconocerles también. ¿Ya? Bueno, bueno, es un tema igual importante que podemos hablar, hablar mucho, Sí, pero profundizar bueno, harto. nos gustaría que podamos darle término a este primer espacio. Sí, sí, ¿Qué te parece, Germán? sí, ¿Sí? sí, yo creo que dentro de estos minutos pudimos dejar algo más o menos claro ya lo que es el servicio y qué es lo que no es, por lo menos con un par de ejemplos que se dieron. Y ya para la segunda parte ya ir cerrando y ver por qué podría convertirse o cómo podría convertirse eso en lo que es el servir, en una bendición, un privilegio, se podría convertir en una carga. Amén, amén. Bueno, queremos compartir con ustedes también esta sección. Queremos que también ustedes se sumen con nosotros, sigan a nuestro canal de YouTube también y vamos a estar ahí. Y también nos pueden comentar lo que ustedes piensan de lo que nosotros estuvimos conversando aquí con Germán. Lo pueden dejar sus comentarios y así nosotros también podemos estarle hablando o reaccionando a sus comentarios. Así que eso, bendiciones y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, hermanos, aquí estamos en la segunda parte y final del tema de hoy, servir al Señor, una carga o una bendición. Bueno, habíamos cerrado ya la primera sección, ya explicando qué es lo que era servir. Yo creo que ya quedó claro, hermanos. Ahora vamos a pasar de... Es bueno repasar que lo importante que tiene el servicio es la adoración al Señor. Sí, Ese sí, servicio. Nosotros no lo hacemos no hacemos porque estamos cumpliendo,
ni por Claro. cumplir, sino que es para que el servicio lleva la adoración y la alabanza a Dios. Eso es adorar. Muchas veces se remite solamente como a levantar las manos o cantar, eso es adorar, pero no, es Claro, más profundo que eso. Ujú. claro. Ya. Hermanos, estaríamos abriendo ahora. Vamos a partir, mira, voy a partir leyendo Colosenses capítulo 3, versículo del 23 al 24. ¿Te parece? Ujú, ¿sí? Ya. Dice así: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ahí partimos. A Cristo el Señor servís. Cuando en un momento Jesucristo dijo, cualquiera que haga algo, reciba un pequeño como esto, me recibe a mí. Cualquiera que le dé un vaso de agua a uno que esté predicando la palabra, como que lo está dando a mí. Y bueno, y cuando estamos sirviendo al Señor, cuando servimos al Señor, por ejemplo, en la misma iglesia le llevan un vaso de agua al que está predicando, o estás haciendo aseo en los baños que ocupan los hermanos, dice el Señor que lo estás haciendo para Él. Ujú. Así es, lo estás haciendo para Él. Y dice que lo hagamos de buena gana. Yo aquí ponía entre paréntesis, hagámoslo como para el Señor y de buena gana. Amén. Ujú, como piso. ¿Cómo, ahora, entrando a tierra derecha, ¿cómo se dice? Eh, ¿cómo, cómo puede pasar entonces que de una bendición pueda pasar a ser una carga? Que el servicio, en vez de ser de bendición para la iglesia, pasa a ser una carga. Sí, eso, ¿Qué, eso. cómo podría pasar eso? Mira, le conversamos ahí antes de salir al aire. Bueno, tú das el ejemplo de Moisés. Ujú. Y yo también te daba el ejemplo de una de las razones era que perdíamos el enfoque. Dejamos de mirar a Cristo, sino que y empezamos a mirar la obra del Señor, empezamos a mirar el servicio a la obra del Señor humanamente. Olvidamos sus promesas, dejamos atrás esa gratitud y estamos sirviendo con nuestras propias fuerzas. Ahí también tenemos un punto, un punto Claro, eso no importante. mirar a Cristo. Exactamente. Y eso igual lo podemos retomar por lo que nosotros estábamos hablando con la palabra dulos, de ser servidores o esclavos de Jesús. Por lo Así tanto, es. todo aquel que es esclavo o siervo de Jesús, ¿cierto? Que está puesto o siendo servidor de Jesucristo, ¿cierto? Así es. Sirve al Sirve. Señor, Ujú. sirve al Señor. Pero ahora, ¿cómo pasa? ¿Cómo pasa a ser una carga? ¿Cómo cae? ¿Cómo cae de ahí? ¿Cómo? Claro, ¿Cómo cae de porque ahí? si ya sabemos que tenemos que servir al Señor para adorarlo, ¿cierto? Para que Él se lleve la gloria. Ahora, Ujú. ¿cómo pasamos de una mentalidad de así, pasamos a una mentalidad que realmente es preocupante? Porque ya no Ujú. pasa a ser de bendición, sino que ya pasa a ser una carga. Y es justamente lo que tú estabas hablando cuando hablamos atrás de cámara y enfocamos ese concepto de Moisés cuando llega Jetro, su suegro, Ujú. y le comenta esto, ¿cierto? Que es lo que estaba haciendo Moisés en el capítulo 18 de Hechos, de Éxodo, perdón. Podemos ver ese diálogo que tiene Jetro con Moisés, cuando Moisés dice, bueno, que el pueblo viene a mí para consultar a Dios, ¿cierto? Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro. Moisés estaba desde que cantaba el gallo hasta el anochecer, estaba Imagínate. atendiendo los problemas del pueblo. Y yo De creo loco. que, claro, imagínate, estaba a todo sol, porque estaba ahí en el desierto, estaba, y creo que no era, a lo mejor Geto no lo vio una vez, sino que a lo mejor lo vio varias veces seguida o días seguidos que estaba haciendo eso. Y dejando de lado a la familia. Pero eso es para otro tema. Claro, pero fíjate las palabras que estaba ocupando Moisés con relación a lo que él estaba haciendo. Él estaba juzgando uno a otro y cierto y estaba declarando las ordenanzas de Dios y sus leyes. Y Sí. ahí Geto le dijo, no, lo estás haciendo mal. Aquí no está bien aquí. Algo no está bien. Sí. Algo no está bien. Claro, y eso es lo que está pasando, porque muchas veces, como bien decías tú, una, una de las cosas que puede pasar es que no pongamos nuestros ojos en Jesucristo, ¿cierto? Así es. Y aquí pasa lo mismo. Aquí Ujú. pasa lo mismo. Lo que pasa es que estamos echando las cargas nosotros y no estamos distribuyendo.
Estamos haciendo la obra del Señor, estamos trabajando Solo. por nuestras propias fuerzas. También es otro error. Ahí cuando tomamos nuestras propias fuerzas y no nos tomamos del Señor, ahí nos pasa que empieza a haber un desgaste Mm, en el cual nos estamos dejándolo en las manos del Señor para que nos renueve y renueve nuestras fuerzas. Esa es también una de las causales, las grandes causales también. ¿Y qué pasa a los grandes hombres del Señor? Grandes predicadores, evangelistas, que han vivido esto. Ha llegado un momento en sus vidas, bueno, después recapacitan, en que han sentido que es una carga, un peso para ellos. ujú. ¿Mm? Y lo mismo hace el Señor después. ¿Te acuerdas ese episodio también cuando pasó Moisés con las codornices? Ujú. ¿Te acuerdas? Que allí también pasó algo similar. Moisés también estaba como saturado por el pueblo porque le estaba pidiendo carne. Pedían carne porque estaban hastiados de este maná Sí. que estaban ellos comiendo. Y al final iban a Moisés a pedirle carne y Moisés decía, ¿de dónde Quejándose. saco tanta carne para alimentar todo este Para pueblo? alimentar. Decía, ¿de dónde saco tanta carne? Y allí en donde el Señor, recuerdo que ese es el número, eh, y allí es donde después el Señor dice, reúne a 70 ancianos del pueblo, ¿cierto? Sí, hombres Por sabios. hombres. Sí. Que Y sean ahí es capaces. donde el Señor después dice, yo descenderé, ¿cierto? Y pondré del espíritu que tú tienes, Ujú. se lo pondré de ellos, y la carga la dividiré, ¿cierto? Para que tú no estés solo cargándolo. Esto también es clave y apunta directamente a los que son líderes. A los que son líderes Mm, no pueden llevar la carga solo. No pueden llevar la carga solo alguien que es líder. Tiene que delegar. Tiene que ver también, tener esa visión de ver quiénes están a su lado y de cuáles sí puede disponer. También en oración, pedirle al Señor poder ver quiénes sí los que están aptos para poder ayudarle a llevar es el trabajo de la obra, en el servir. mm. Eso también es clave lo que tú apuntas. ¿Sabes qué? También quería hacer hincapié, que no se me vaya esto. Como dice también, dice aquí 1 Corintios 15:28, dice, en resumen es que tienen que estar firmes y constantes, ¿ya? Porque dice que el trabajo que ustedes hagan no es en vano, ¿ya? Hay, cuando trabajamos para la obra del Señor, no es en vano, tiene un propósito, tiene un fin, y también Dios también, aparte de ese privilegio también de trabajar y servir para la obra del Señor, también Dios nos premia. Yo vi un ejemplo muy bueno. Espero dejarlo bien gráfico, bien clarito, bien cortito. Ya. Si a ti se te pide, mira, yo te digo así, simplemente te digo esto, mira, mueve estos 100 sacos de cemento de aquí para allá. Y tú no puedes decirme más que decir que sí. Lo vas a mover y vas a mirar como que es un trabajo pesado, lo vas a tener que mover. Yo no te di ninguna explicación más, te dije, muévelo. Pero si yo te digo, mira, mueve estos mismos 100 sacos de cemento y le agrego, muévelos para allá, porque con esos 100 sacos de cemento tú vas a construir la casa para tu familia, cambia. ¿Cómo lo vas a mover? ¿Los No, vas a mover ahí, quejándote? No, no. los vas a mover a gusto, deseoso, gozoso, porque tiene un propósito y un propósito hermoso que es construir la casa para tu familia. Mm, Cuánto más cuando entiendes que trabajar en la obra del Señor, servir en la obra del Señor, tiene que ver para hacer engrandecer la obra de Dios, la cual han encomendado no a cualquiera, sino a los que Él escogió. Entonces, cuando no perdemos eso de vista, no vamos a sentir jamás que la obra del Señor, por muy ardua que sea, no vamos a sentir jamás que trabajar para la obra de Dios es un privilegio. amén. Mm. Bueno, privilegio le podríamos llamar bendición, ¿cierto? Bendición, sí, bendición, Bendición, bendición. porque somos bendecidos cuando el Señor hace estas cosas con nosotros y entendemos que realmente en el servicio que yo estoy haciendo estoy glorificando al Señor y además estoy alabando al Señor, estoy siendo bendecido. Y Amén, también, no tan solo yo, sino que también en la congregación, porque amén. por medio de mi servicio, también estoy cumpliendo de edificar a mi hermano, de ayudarlo, Bendices a otros. ¿cierto? ¿Te acuerdas ese Sí. pasaje de Gálatas de Romanos cuando también llama a, no recuerdo el pasaje, pues se me vino a la mente cuando habla Pablo diciéndole a los Gálatas que, que echen las cargas de los demás, o sea, de su prójimo, de su Ujú. hermano, ¿Que las lleven ¿cierto? también? Que las lleven, Sí, ¿cierto? sí, Y también lleven la suya misma, sí. pero también tienen que llevar la del hermano, Sí, ¿cierto? también. Y también el Señor nos dice, échame a mí tu carga. Las debilidades de cada uno, o sea, llevarnos las cargas, bueno, el pecado.
esa, cómo tener problemas con los hermanos, todas esas cosas, y también con los más débiles. Mm. Y nosotros también tenemos que saber sobrellevar a ellos y también apoyarlos a ellos y también llevar a los más débiles, también lo dice la palabra. Levantar al más débil y también es parte también del servicio en la obra. Es parte también de. Oye, ahí en Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos. Dice, no desistamos porque a su tiempo cosecharemos. A Amén. veces también puede pasar que bajemos los brazos, puede pasar que empecemos a sentir que es una carga Mm. cuando humanamente no vemos fruto del trabajo que estamos haciendo en la obra. También puede ser una causal, que yo no veo nada. Yo escuché una vez un testimonio de un hermano que él predicaba y en un momento él dijo al Señor, le decía al Señor en su oración, Señor, veo que como que estoy trabajando en vano, no predico y no veo gente convertida, no veo gente que llega a Mm. la iglesia, dijo. Mm. Y ¿sabe qué? Él me contó, me lo contó hace muchos años atrás y me dijo que llegó una persona y le dijo, ¿y usted, algo así, como que usted quién es? Dijo, no, yo llegué por una predicación de usted, vengo a esta iglesia. Y ahí el Señor le Mm. respondió, Mira. nuestro trabajo con el Señor no es en vano. Y eso también realza, reaviva, confirma que nuestro trabajo no es en vano y Mm. es una bendición, porque esa alma fue rescatada, fue rescatada. Mira, Amén. si caer de ver esto como una bendición, caer a una carga, está en estas situaciones. Oye, ¿y Está en sabes estas qué? Y de situaciones. repente pasa. Porque muchas Sí, veces sales a predicar el evangelio y no sé cuánto, bueno, a hermanos también le han pasado, pero sales a predicar y no ves fruto. ¿Has visto? Que vas una semana a sí, donde mismo, sí, meses, y no ves fruto. Y muchas veces, ¿qué nos pasa a nosotros como humanos? Al final decaemos, no salimos, sí. ¿cierto? Porque al final decimos, bueno, el Señor nos está Queremos ver, queremos confirmando. ver. Mira, Claro. no quiero olvidarme de esto, lo que tú nombraste también y mandaste unos versículos la semana también para hablar acerca de eso. Que también la congregación debe reconocer a aquellos que trabajan Mm. en la obra. Y esto es importante, no por el reconocimiento así, hoy quiero verme, no. Porque ese reconocimiento también es parte de lo que el Señor también los reconoce a través de ellos. A través de ellos Dios reconoce el trabajo. Entonces Mm. también es un aliciente también para los que están trabajando la obra del Señor. Hermanos, hermanas que trabajan, es bueno decirle que el Señor te siga bendiciendo lo que ha hecho a través de ti, Señor te bendiga, que te siga usando. Eso también es un Mm. empujón de bendición anímico para decirte, el Señor se está glorificando a través de ti. Tu servicio no es en vano. Tu Amén. servicio no es en vano. La palabra que me dijiste el otro día llegó a mi corazón, me sirvió para levantarme. El otro día el vasito que pusiste de agua ahí para que yo tomara, muchas gracias, justo tenía sed. Oiga, hermano, muchas gracias por tener el templo limpio. Da gusto entrar aquí. Está olorosito, está limpio. Todo Amén. ese trabajo, las predicaciones, todo eso tiene un precio, un valor y un peso de gloria. Por lo tanto, es indiscutible que el trabajo, que el servir al Señor es una bendición. Trabajar en la obra del Señor es una bendición. Es una bendición. Y es clave también mantenernos en oración, lectura, no perder la mirada. No perder la Es mirada. importante es estarnos siempre dando, preguntándonos. Creo que sería bueno estar preguntándonos si realmente estoy haciendo una carga para mi vida con el servicio que estoy haciendo al Señor o estoy haciendo de bendición para mi hermano con eso. Siempre yo creo que hay que estarnos preguntando eso, si realmente estoy bendiciendo, estoy alegre haciendo esto, lo estoy haciendo con alegría, con gozo, me estoy regocijando en servir a mi hermano, Estoy, en servir en estoy la sirviendo iglesia. donde Dios quiere que yo sirva también. Eso también En es lo que hablamos en la primera importante, también, sección. claro. También debemos preguntarnos esas cosas. ¿Estoy sirviendo donde Dios quiere que yo sirva? ¿O estoy Mm. sirviendo donde yo quiero servir al Señor? Que es diferente. Y eso es Es porque tenemos diferente. que conocer la buena voluntad del Señor. Sí. Hermanos, es Buen triste, tema. bueno, llegar a este tiempo, ya estamos culminando este segundo bloque y termino esta sección. Sería bueno de poder tocar este tema más a fondo y poderlo extendernos con todos los versículos, hablarlo en griego. No, no, pero sí es un tema muy largo. Igual nos gustaría saber cuáles son sus opiniones referente al tema. Eh, Ponga Sí, ahí en este video abajo en los comentarios, usted se puede dirigir allí y puede también colocar sus opiniones. Nosotros sí. también vamos a estar ahí Importante. contestando también sus preguntas.
Y sería también importante nosotros saber cuál es su opinión con relación a esto. Así que, Germán, ¿algunas palabras antes de terminar? Sí, hacer énfasis lo mismo que decía esto al final, Ujú. que para nosotros también va a ser de bendición su opinión, su experiencia con respecto a esto, su visión en cuanto a la palabra. Escriban, es enriquecedor para nosotros. Todo lo que hemos hablado aquí, algo que nosotros hemos vivido, y también los testimonios que te conté, son testimonios reales, no son inventados. Y de eso en base también podemos ver que el Evangelio es real. Bueno, Y que el Evangelio es una bendición. Servir al Señor es una bendición. le damos gracias a aquellos hermanos que también quisieron contestar nuestra pregunta en la congregación, Rodolfo, también nuestro hermano Sí. Alejandro, nuestra hermana Carolyn, que Karen, estuvieron sí. ahí con nosotros, ¿cierto? Damos la... Y que entren a las redes sociales, ¿no? también. Instagram, Facebook, YouTube, y creo que también tenemos TikTok. Así que Estamos en todas las este es el primer plataformas. capítulo, hermano Señor.